continuación. 4 en Canal 4. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, como todos los jueves estamos nuevamente en nuestro programa, aquí y ahora Salud. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, ¿cómo estás? Mi coequiper. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que en parte tiene relación con lo que estuvimos charlando el jueves pasado con el doctor Bufa. Vamos a hablar de las enfermedades del invierno, pero particularmente referidas a la población infantil. Es por ello que tenemos como invitado, y al que le agradecemos mucho que esté acá con nosotros, el doctor Gabriel Bozas. Así que buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por haber asistido, y es la tercera o cuarta vez que estás aquí con nosotros, así que te agradecemos 3 o 4 veces. Bueno, ustedes saben, las enfermedades respiratorias son las más frecuentes durante el invierno. Todos nos preocupamos por la llegada del invierno justamente por el aumento de este tipo de enfermedades, y de hecho son la principal causa de consulta médica o de internación. Estas enfermedades del invierno son más frecuentes en los mayores de 65 años, un poco como hablábamos el jueves pasado, y en los menores de 2 años. Vamos a pedirle a Gabriel que de alguna manera empiece por decirnos por qué algunas enfermedades, y fundamentalmente las respiratorias, son más frecuentes en el invierno, y por qué tenemos que ocuparnos de ellas, tomar algunas medidas que son necesarias para que no las suframos. Bueno, y de esto es lo que vamos a charlar. Entonces, la primera pregunta sería, Gaby, ¿por qué son más frecuentes las enfermedades respiratorias en el invierno? ¿Y por qué son más frecuentes en la población de mayor edad y particularmente de lo que vos te ocupás en la población de menor edad? Las características estacionales permiten a determinado grupo de virus que tienen como objetivo el proceso inflamatorio de la vía aérea, crean las condiciones para que se puedan proliferar mejor. Y a su vez crean las condiciones, la etapa del invierno, para que pueda ser transmitido entre persona y persona con mayor facilidad que en la época del verano, debido a que se produce mayor encierro y hacinamiento entre las personas, lo que favorece el contagio. Si todos viviéramos en lugares abiertos y ventilados, la capacidad de contagiarnos sería menor. A medida que va bajando la temperatura y las personas se van ubicando en lugares cerrados y menos ventilados, la capacidad de proliferación del virus aumenta. Y a su vez estos virus favorece la época del invierno para su proliferación. Claro. O sea que concretamente el aumento de la prevalencia, o sea, de esta enfermedad en el invierno vendría fundamentalmente dado por, primero, que la baja temperatura facilita la proliferación del virus. Aunque sabemos que el virus puede estar los 365 días del año. Y segundo, debido también a las bajas temperaturas, las conductas que nosotros adoptamos, como vos bien decís, cerramos las ventanas, estamos más apretaditos, estamos más cerrados, eso favorece la circulación entre nosotros del virus. Exacto. Las dos cosas hacen que las enfermedades sean más frecuentes. A su vez, los distintos virus tienen distintos tipos de repercusión de acuerdo a la edad de los niños. Donde nosotros, los pediatras, tememos mucho los procesos inflamatorios de la vía aérea en los niños menores, porque su característica de la vía aérea hace que cuadros comunes en un niño más grande, en un niño pequeño, por sus características de reblandecimiento de la vía aérea y su mal manejo de las secreciones, lo hacen que se comprometa más severamente. Bien, esto es muy importante vos lo que acabas de decir, y vamos a recordar el proverbio o refrán popular para que el televidente lo recuerde, que donde entra el sol no entra el médico, se decía. Es decir, que quiere decir que la vivienda tiene que estar ventilada, soleada,
y generalmente como que hay una tendencia, y eso lo hablábamos fuera de cámara, como que todos cuando empieza a hacer frío cierran la ventana, no ventilan y demás. Eso es una cosa, digamos, que no se debe hacer, por lo menos media hora por día hay que ventilar el cuarto toda la vivienda, y si entra un poco el sol, mejor todavía, ¿no? ¿Qué otra cosa, cuando nosotros en la Argentina, hace unos años hubo esa famosa epidemia de gripe A que llevó bastante preocupación porque ha habido pérdida de vidas y demás? Es decir, una de las cosas que nosotros hacíamos era, y de ahí se empezó medio como a institucionalizar el tema del alcohol en gel, que no necesariamente tiene que ser en gel, sino que un buen lavado de las manos con agua y jabón es suficiente. Es decir, que otra de las cosas, ¿cómo hacen ustedes los pediatras para que a los niños y los padres sean los responsables para que los niños se laven frecuentemente las manos? ¿Cómo es esta historia? Dentro de las enfermedades más frecuentes en pediatría está las enfermedades infecciosas de la vía aérea, las enfermedades de la piel y las otitis media aguda y también las gastroenteritis. Muchas de ellas durante todo el año se pueden prevenir con un correcto lavado de manos. Sobre todo somos muy cuidadosos en instruir a los padres para el lavado de manos cuando tienen varios niños y asisten a los distintos niños. Claro. Y es una medida que es muy indicada en los jardines maternales. Perfecto. Gaby. Que es una cosa simple, por eso quiero que se remarque, ¿no es cierto?, y que quede presente que el lavado de manos es muy importante. El lavado de manos, la ventilación de los ambientes en donde se encuentran los niños, la no concurrencia de niños enfermos a jardines maternales y a las escuelas para evitar continuar con la cadena de contagio es una de las medidas básicas para evitar la proliferación de las enfermedades. Pero acá hay una salvedad. Muchas veces en pediatría la enfermedad se contagia en periodo de incubación. Claro. Entonces, por ahí, la varicela tiene un periodo de incubación de 14 a 21 días, en donde los últimos 2 o 3 días antes de la salida de la primera vesícula es altamente contagiosa y concurre a la escuela porque no trae grandes malestares de su estado general y contagia. Entonces, es muy difícil de controlar eso. Perfecto. Te iba a pedir, Gabriel, antes de puntualizar las medidas de prevención de cada una de las enfermedades, concretamente, de cuáles son las enfermedades más prevalentes del invierno en los niños. Decimos enfermedades de la vía aérea. Bueno, ¿cuáles son particularmente? Nosotros básicamente dividimos para su organización en la vía aérea superior y en la vía aérea inferior. Los procesos inflamatorios de la vía aérea superior, que implican un proceso de rinorrea, o sea, de secreción blanquecina por la nariz, dolor al tragar, tos, congestión y en algún tipo de molestia en los oídos, se considera dentro de la vía aérea superior. Son generales, son muy poco, deterioran muy poco el estado general, tienen fiebre baja y son autolimitadas. Simplemente tomamos medidas generales para mejorar el estado del niño en su convalescencia de la enfermedad, tratando de dar la menor cantidad de medicación posible. Y esta es la responsable de estos cuadros son generalmente un virus. Generalmente son virósicas la mayoría en su comienzo. Luego, si el cuadro persiste, el niño en la evolución natural a los 3, 4, 5, 6 días, en vez de hacer la curva de mejoría, disminuir la secreción, no tener fiebre y mejorar su estado general, hay alguna especie de amesetamiento de los síntomas, empeoramiento de su estado general, aumento de los niveles térmicos, hay que consultar nuevamente para poder pesquisar si no hay alguna complicación bacteriana que requiera algún otro tipo de medicación. Eso en cuanto a las vías respiratorias altas. ¿Y el otro grande grupo? El otro grande grupo, que puede ser desde un inicio o como complicación o en consecuencia de un proceso inflamatorio de la vía aérea alta, son los procesos inflamatorios de la bronquitis, neumonías o infecciones pulmonares, y lo que nosotros más nos hace renegar en el invierno, que son las bronquiolitis, que son procesos inflamatorios de los bronquios en los niños pequeños provocados por un tipo particular de virus, que es el virus sincitial respiratorio. Claro. En el caso Principalmente. En la caso de las vías aéreas bajas, ya el bichito responsable ya se comparte entre los virus, que pueden ser, o pueden ser bacterias. Pueden ser virus y pueden ser bacterias. Y la complicación del estado general y el compromiso que tiene sobre el niño
es mayor que el de la vía aérea alta, sobre todo en el niño pequeño, por las características inmunológicas y por las características de la vía aérea. Y eso, justamente para volver a lo que vos decías antes, ¿no? Hay cuadros que a lo mejor en un adulto la sobrellevan más livianamente y en un niño no, pueden ser más graves. Las características del niño por el mal manejo de las secreciones implica distintos tipos de compromisos que deterioran mucho su estado general. No podés por explicar ejemplo, bien, perdón, que cuando vos te referís al mal manejo de las secreciones, un poco más simple. cuando el niño tose, tiene la capacidad de movilizar mucho menos las secreciones y el moco de la vía aérea que el chico más grande o el adulto. Entonces, esa secreción generalmente produce procesos de obstrucción o ahogamiento que hacen que muchas veces en el niño pequeño, en el proceso natural de eliminar el moco con la tos, elimina la leche, elimina la comida, se despierta, le duele la panza, traga aire. Entonces el niño tiene muchos compromisos de su alimentación, su sueño. Muchas veces es dificultoso dar alguna medicación porque la vomita, y eso hace que los cuadros sean un poco más engorrosos para tratar que en el niño más grande. Siempre se hace mucha hincapié en lo que uno lee en las revistas médicas y no médicas, de que es tan importante cuando el chico está así febril y con secreciones, ya sea que tenga compromiso de la vía aérea superior o la vía aérea inferior, de la hidratación. ¿Qué nos podés decir con respecto a eso? Es decir, como que darle mucho líquido. ¿Y cuánto es mucho líquido? ¿Cómo es? Cualquier medida que tienda a establecer un mejor estado general y un equilibrio en el niño durante la convalecencia de cualquier enfermedad de invierno o de verano es bienvenida para el estado general del niño. La hidratación es una de las principales medidas que se toman para permitir que muchas veces estos niños son febriles porque se considera que tienen incrementada su necesidad de líquido. Claro. Entonces, tan febriles, no se alimentan bien y necesitamos que esté bien hidratado para que fluidifique bien la secreción. Claro. Entonces, si incrementa la cantidad de líquido y en cualquier proceso de enfermedad donde el niño está particularmente inapetente por el mismo cuadro, se hace hincapié en la mejor hidratación. Claro, yo pregunto esto porque es muy importante esto para la familia fundamentalmente, más si son padres nuevos, que muchas veces se tiene demasiadas expectativas en el antibiótico y que a veces uno lo ha visto y todavía por ahí lo sigue viendo a nivel de alguna familiar o amigos, que el chico empieza con un cuadro así de tipo catarral sin mucha significación, y la madre guarda realmente el remedio en la heladera que no terminó de darle al que estuvo enfermo hace unos meses, sí, que tendría que haberse dado de los 8 o 10 días, y empiezan a dar el antibiótico. Eso yo lo veía cuando uno hacía guardia de medicina general en el hospital y demás, que ya muchos chicos venían automedicados. ¿Eso sigue pasando en el consultorio? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué consejos le harías a la comunidad al respecto? Yo lo que creo y lo que observo a través de los años de consultorio, que los tiempos de espera para la evolución de las enfermedades, debido a los tiempos modernos y a la necesidad de ambos padres de trabajar, tratan de minimizar al máximo el tiempo de convalecencia de los niños a las enfermedades. Bien. Porque cuando está la familia organizada y un niño se enferma, alguien tiene que quedar al cuidado de ese niño, entonces muchas veces presionan para el uso de medicamentos que no daríamos en otras condiciones para acelerar el proceso de curación, claro, para poder reiniciar nuevamente la actividad normal. Bien. Entonces muchas veces se cae en medicar de más, o mal medicar, o medicar con algunas drogas que serían anticiparse a determinadas complicaciones. Claro. Y de ahí viene una de las causas de la resistencia a los antibióticos y demás. Eso está todo encadenado. Claro. Qué loco, ¿no? Por el mal uso y abuso. No solamente que la sociedad, este tipo de espira que llevamos a la sociedad, nos ha impuesto el ritmo de trabajo, ¿no? Porque el hombre le han impuesto el ritmo de trabajo, ya mira cómo mira, sino que también nos termina imponiendo la duración de las enfermedades, ¿no? La presión del ritmo de trabajo que nos lleva a esta sociedad no solamente nos impone el horario de trabajo
como tan parcializado en la hora. A esta hora se duerme, a esta hora se trabaja, a esta hora se come, a esta hora se duerme, a esta hora se trabaja, y todas las otras cosas que tenemos que hacer, tenemos horarios cada vez más cortos. Llevado esto también al que se tiene que trabajar el sábado a la noche, que se tiene que trabajar el domingo a la mañana, que se tiene que trabajar el domingo a la tarde, y llevado ahora también a que tenemos que tener menos tiempo para el desarrollo de nuestras enfermedades. Es loco, ¿no? Pero bueno, el Moro está diciendo en otro ejemplo. Se me ocurre en este momento, vos hiciste la referencia ahora de la responsabilidad que tienen los padres de no llevar al colegio un chico enfermo. Yo tengo a mi hija menor que trabaja cuidando a niños en guarderías ella tiene a cargo niños de 6 meses a un año. Y ella me contaba que el problema que tenía justamente era que los padres no podían dejar de llevar el niño enfermo a la guardería porque tenían que ir a trabajar. Y aún sabiendo que estaba enfermo, llevaban a los chicos con 39 grados de temperatura a la guardería, ¿no? Mi hija no vive acá, no vive particularmente en este país, pero se ve que es una cosa que se repite en todos los lugares del mundo. Entonces es muy importante lo que vos dijiste antes para disminuir la circulación del virus, sobre todo en los colegios, que una familia pueda asumir, ¿no? Ahora, ¿cuánto le cuesta a una familia asumir el costo de la enfermedad del niño? No en lo que tiene que pagar para su atención, sino que lo involucre a la familia. Es muy loco todo, ¿no? Y los tiempos de espera para los cuadros evolutivos se aceleran. Eso no lo había pensado, pero es increíble, es increíble. Sí, además todo tipo spray jet, compre ya, cúrese ya. La consulta y ya. y el tiempo que nos dan a nosotros para lograr la mejoría en el niño cada vez está más acortado. A vos te llevan un niño y te dicen, se lo traigo hoy porque el viernes me voy de vacaciones. Claro. Y tiene fiebre. Y vos tenés que... En el mejor de los casos que se van de vacaciones. En el mejor de los casos. O cubrirmelo porque no lo puedo cuidar. Exacto. Es increíble. Bueno, de todas maneras, no conozco jardines maternales en la ciudad que reciban los chicos enfermos. Claro, sí. Por lo menos en esta yo no conozco. O sea, el niño enfermo no concurre. Y muchas... Estamos más avanzados que en algunos otros. Y muchos jardines maternales te piden certificado de alta. Claro, para aceptarte lo que me parece bastante correcto. Sí, está bien. Bueno, vamos a un corte, enseguida volvemos. Colaboración salva vidas, incluso la tuya. Desde tu hogar, comercio o empresa, vos también podés ser voluntario y apagar un incendio. Asociate a Bomberos Voluntarios de San Francisco. Solicita un promotor al teléfono 420000 o acércate a Garibaldi 360. Tu aporte es voluntario, el de ellos también. Bomberos Voluntarios dan la vida por vos. Desde que iniciamos esta gestión, compartimos un sueño con los vecinos, el de hacer posible su casa propia. Hoy concretamos 22 sueños más, alcanzando un total de 202 viviendas construidas y entregadas en 60 meses de gestión. Es un sueño que lo estábamos esperando hace mucho. Más que feliz y de verdad muy agradecida. Hoy en Arroyito hemos entregado la casa nada más ni nada menos que número 202. Significa que desde el día que asumimos el gobierno hasta hoy, hemos entregado una casa por semana. Estamos cumpliendo nuestra palabra. Estamos cumpliendo nuestros sueños. Municipalidad de Arroyito, Ciudad de Vecinos. Gestión Mauricio Cravero. La Municipalidad de San Francisco comenzó con la campaña de vacunación antigripal 2017 en la asistencia pública. La misma es gratuita y se realiza para prevenir futuras enfermedades. Deben vacunarse niñas y niños de 6 a 24 meses, embarazadas en cualquier etapa de gestación, personal de salud, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años que tengan alguna patología crónica o inmunológica. La vacunación se realiza en la asistencia pública, calle Colón 170, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 y de 14 a 17 horas, y los días sábados de 9 a 12 horas. Además, se recomienda a todos los vecinos lavarse las manos al llegar a casa, después de ir al baño, antes de comer o preparar alimentos y después de toser o estornudar.
Si tenés síntomas de fiebre, tos, dolor de garganta, catarro o congestión nasal, consultá rápidamente con tu médico. En San Francisco hacemos. Municipalidad de San Francisco. Gestión Ignacio García Aresca, Intendente. Bueno, continuamos con el trabajo, que estamos medio distraídos charlando entre nosotros. Gabriel, vos habías planteado en este corte que hicimos el tema de la recurrencia de las enfermedades. Contanos es muy qué importante, es esto de la recurrencia y a qué se debe. Contanos. Es muy importante establecer cuál es la frecuencia normal de enfermedades en los niños para evitar caer en estudios y diagnósticos que no corresponden. Entonces, muchas veces los padres se asustan o se preocupan en forma cierta porque los niños se enferman con determinado grado de frecuencia. Lo hacen muy seguido, vive enfermo, te dicen. Vive tomando remedios, vive enfermo. Entonces, lo que hay que saber es que los niños se enferman con mayor frecuencia a determinada edad, menores de 2, 3, 4 años, que en el resto de la vida. Y se considera que un niño se puede enfermar de aquellas enfermedades más frecuentes, digamos, proceso inflamatorio o infeccioso de la vía aérea, otitis media aguda y gastroenteritis, en número de 6 a 8 a 16 por año y se considera normal estadísticamente, de acuerdo a la biblioteca que uno lee. Y muchas veces, si el padre lo sabe de antemano, puede saber y disminuir un poco el grado de ansiedad ante la recurrencia de los cuadros infecciosos. Eso evita que tengamos que caer en estudios de inmunología y estudios de alergia y sobremedicar a algunos niños para evitar la recurrencia de los cuadros, que muy pocas veces tenemos herramientas eficaces para poderlo evitar. Bien. Es extremadamente importante lo que decís. Muy importante. Porque es conocido tranquilizador para... Sí. Yo creo que, por favor, ¿por qué no lo repetís para la audiencia? Que el número de enfermedades infecciosas en un niño puede ir de 8 a 16 en el año y es normal. Ya. Es extremadamente importante. O sea que para padres se y puede enfermar abuelos. una vez por mes y en algunos meses hacer hasta 2 cuadros. Sí. No, y también esto, yo pienso y lo veo, yo que soy también colega, acá somos todos colegas, y que estamos en el ambiente médico, ¿cuán frecuente es que un padre, frente a la repetición de la enfermedad en niños, que se repite una y se repita 2 veces, decide hacer una interconsulta por sus medios o llevar el niño, que tiene todo el derecho a hacerlo, obviamente, ¿no? Sí. Ahora, pero no, por ahí no se hace más que complicar la situación, porque ahí sí cuando se empieza con las sobreindicaciones, con los sobres diagnósticos, con los sobres estudios, y que el menos favorecido en este caso es el niño. Así que es extremadamente importante. Otra cosa, hay una pregunta. ¿Hay un incremento de la repetición, de la recurrencia de los cuadros respiratorios cuando el niño entra en la guardería? Se considera que el mayor contacto con niños de la misma edad siempre aumenta el riesgo de exposición y aumenta la frecuencia de las enfermedades infecciosas. De cualquier orden, en cualquier época del año. Perfecto. Claro. ¿Cuáles serían, nosotros acá hablamos mucho de enfermedad cardiovascular, de enfermedad neoplásica, de accidentes, ¿cuáles serían los factores de riesgo que tienen los niños para las enfermedades respiratorias? Los factores de riesgo son los mismos que para cualquier otra enfermedad. Si se considera que un niño de bajo peso, de nacimiento prematuro, de poca o nula lactancia materna y no tener el plan de vacunación completo, aumenta su riesgo de enfermedades infecciosas y a su vez aumenta su riesgo de complicaciones de enfermedades infecciosas. Bien. Lo importante entonces es una buena alimentación, un buen control, una buena alimentación, lactancia una lactancia materna y un plan de vacunación completo. Cuando antes hablabas de hidratación, Gaby, como todos he sabido, la mayor parte de hidratación de un lactante es justamente la leche materna, ¿no? Entonces, cuando vos hablabas de hidratación, la importancia, sobre todo cuando el niño está enfermo, de la oferta de la lactancia o de ofrecerle el líquido al niño, ¿no? Exactamente. Nosotros decimos que el estado inmunológico es un espejo del estado nutricional. Ningún niño que no está bien nutrido, en calidad y en cantidad,
se defiende bien de cualquier cuadro infeccioso. Por eso los pediatras tenemos los controles de niños sanos para corroborar que ese niño esté creciendo correctamente. Claro. Y para seguir con el tema de la nutrición y la hidratación, ¿cuál es, en esa franja etaria, ¿no? Del 0, o si es diferente en esa franja, de 0 a 2 años, cuál es el alimento fundamental del niño en esa franja etaria? De 0 a 2 años, Sí. la lactancia es la lactancia materna. La lactancia es casi indiscutida hasta los 6 a 8 meses. Bien. Y luego la incorporación paulatina de alimentación semisólida bajo control del pediatra, pero siempre teniendo la lactancia como base. Claro, eso es muy importante, muy importante. Sobre todo en un niño que se enfermó aparte, ¿no? De ofrecerle la leche materna. Sin duda. Ajá. Lo que pasa es que no siempre se puede. ¿Por qué? No todas las madres Claro, tienen no, la obviamente, capacidad sí. para dar Sí. la leche hasta avanzada edad. Está bien. Y ahí es cuando uno necesita Y ahí es algún cuando soporte uno recurre nutricional. a los suplementos. Claro. Y es muy frecuente eso. Sería más fácil si tomaran todo teta hasta el año, Claro. año y medio. Claro. Sí, también me parece a mí sería más fácil pero menos redituable para algunas empresas. Entonces, ahí está la presión de la industria para la incorporación de la leche maternizada y todas estas cosas que son útiles. No vamos a discutir de eso, pero sí creo yo que hay una gran presión de la industria para que eso sea así. Jorge, no sé qué iba a preguntar. No, yo ahí miré la pantalla y me acordé y quiero recordarle a la audiencia también que desde hace un tiempo, como nos llamaba un poco la atención, que había un poco menos de preguntas, entonces vamos a implementar esto del sistema del WhatsApp, que ahí aparece en pantalla, así que cualquier duda que ustedes tengan, pueden llamar y aquí los distintos profesionales invitados van a tratar de contestarle las inquietudes que ustedes tengan. Y otra cosa, ¿no? Lo que yo iba a preguntar, en la experiencia tuya de casi 30 años de médico pediatra, ¿cómo es el plan de vacunación de las inmunoprevenibles? ¿Cómo es en este sentido? Es decir, el cumplimiento de las pautas de vacunación, de la vacunación obligatoria. Los chicos que a vos te llegan a tu consultorio por primera vez, ¿tienen el plan de vacunación al día? No los pacientes tuyos, que yo sé que vos sos exigente y de eso te ocupás, pero digamos, un paciente que vos ves de primera vez. La mayoría la mayor parte de los planes de vacunación están completos. Pueden variar en alguna dosis que falte o demora en la aplicación. Bien. Porque muchas veces se interpreta que durante los periodos de enfermedad no se deben vacunar a los niños. Entonces, cuando se enferman, se demoran algunos planes, claro, y cuando llegan hay que actualizarlos un poquito. Pero prácticamente el 100% de la oferta de vacunas hoy se puede decir que la provee el Estado en forma gratuita. Sí. Salvo excepciones, bien, la mayoría de las vacunas la da el Estado. O sea que no hay excusa para no colocar. Bien. Sí, y la pregunta que te iba a hacer, perdón Jorge, ¿no? Vos decís que el 100% lo provee el Estado y en forma gratuita, obviamente. En tu experiencia, ¿en qué porcentaje de la población acude a la vacuna gratuita y en qué porcentaje decide, por algún motivo, hacerse cargo de su bolsillo la vacunación del niño? ¿Me entendés la pregunta? Entiendo. Muchas de las vacunas son de alto costo. Entonces, muchas veces se recurre a la provisión, pero no hay grandes diferencias entre las que se pueden comprar en forma particular y las que provee el Estado desde el punto de vista de la capacidad inmunológica. Bien. O sea, de los que son buenos o son malos. Lo que sí puede existir alguna vacuna que, debido a su composición, tenga menos efectos colaterales cuando vos la compras que cuando la pone el Estado. Por las características propias de esa vacuna, pero no por su capacidad de fabricar anticuerpos. O sea, de fabricar defensas para la enfermedad. Claro. Entonces, antes no proveía el Estado todas y había algunas que se compraban que tenían más antígenos, que cubrían otras enfermedades que no tenía la que proveía el Estado. Pero hoy están todas en el Estado. ¿Y más o menos la gente acude siempre al Estado o hay gente que decide que... La mayoría de la gente acude al Estado. La mayoría de la gente. O sea que conociendo la oferta
conociendo desde el Estado la utilización, cuántas vacunas se han entregado, y conociendo a la población, uno puede desde el Estado saber exactamente qué porcentaje de vacunación tiene la población. Sobre todo en edad Se pediátrica. podría saber si las estadísticas se mantienen al día y son fiables. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos en algunos momentos, como son los controles de crecimiento, donde se controlan las vacunas, muchos planes de vacunación estatales están atados a la provisión de la leche. Entonces, claro, para que pueda esa familia acceder a la leche, se controla la vacuna, el plan de vacunación, y si faltaría alguna se exige, y muchas veces los calendarios de vacunación deben acompañar a los certificados de salud para los ingresos escolares. Perfecto. Entonces, en ese sentido son como zona de control para asegurarnos la vacunación completa. Bien. ¿Qué novedades hay, si es que si hubiera, de vacunas que se hayan incorporado últimamente al plan obligatorio nacional en pediatría? Bueno, la respuesta viene un poco a raíz de lo que dice Río. A partir del 2017 se han incorporado un par de vacunas que antes solamente se podía acceder en forma privada. Como es la vacuna contra el meningococo, que cubre contra 4 cepas, que se coloca a los 3 y 5 meses de vida. Y se ha incorporado que para completar la protección, la vacuna del HPV al niño de 11 años, como para ayudar a la protección del contagio hacia las mujeres. Esas dos vacunas no estaban disponibles en el mercado, las familias la tenían que comprar, y a partir del 2017 se ha incorporado en el calendario nacional de vacunación. Para la mujer estaba. ¿A los varones en la misma edad que las niñas? Sí, la misma edad. Desde los 11 años. Desde los 11 años. Bien. O sea que tenemos, gracias a Dios, un buen sistema de garantías en cuanto a la provisión de vacunas estatales en este momento. Hay un alto nivel Desde de hace años, cobertura de las enfermedades más frecuentes con las vacunas disponibles. Por supuesto que eso abre otro tipo de discusión sobre el número de cepas nuevas, cepas viejas, que se van actualizando permanentemente en las vacunas, que son características particulares de la epidemiología de cada enfermedad. Bien, y una pregunta que viene un poco atada a lo que preguntó Jorge recién en cuanto al porcentaje de cumplimiento de los esquemas de vacunación. Según tu conocimiento, por tu experiencia de muchos años, ¿qué conciencia hay en la población en cuanto que colocarse una vacuna no es solo una responsabilidad para mí, para no enfermarme, sino que es una responsabilidad que si yo me vacuno también disminuyo la circulación del virus, me enfermo menos, y eso es un beneficio comunitario? Culturalmente, los papás saben que forma parte de la protección de su hijo una correcta vacunación. Claro. Entonces, concurren en forma voluntaria y se vacunan generalmente sin ningún tipo de inconveniente. Lo que sí hay que advertir que hay algunas vacunas que sí tienen algunos efectos colaterales que van a traer algún grado de molestia posterior a la vacunación, pero eso ya está establecido como regla general. Claro. O sea que yo creo que culturalmente la gente lo acepta bien, independientemente cuál sea el destino final, si la protección propia o del prójimo, pero siempre concurren voluntariamente y se vacunan. Bien. ¿Cuál es la contraindicación, si es que lo hubiera, de un niño para recibir una vacuna de las enfermedades inmunoprevenibles? Hay algunas vacunas que tienen algunas características particulares que hacen que sobre algunas enfermedades de base de ese niño deban ser no vacunados, diferida la vacunación o no controlada. Lo más frecuente es no se debe vacunar a un niño durante un proceso febril. No un proceso congestivo, no un proceso catarral, se puede vacunar igual. Pero mientras el niño tenga fiebre, considera que es 38 para arriba. 37,5, 38 para arriba se considera un proceso febril, y en ese caso se debe esperar que el niño esté bien para poder ser vacunado. Hay algunas vacunas que tienen algunas características particulares y sobre todo no solamente se vacuna a la persona, sino muchas veces se vacuna a personas que no tienen indicación propia, pero que son convivientes de alguien que sí requiere la protección. Claro, perfecto. Cuando uno lee en el prospecto, muchas de estas vacunas están hechas en embrión o cultivadas en huevo. Entonces por eso, cuidado, alérgico.
¿Eso se ve en la práctica? En la práctica Los no niños se que ve tengan porque no hay alergia al una huevo. identificación directa sobre la alergia a la proteína del huevo. Entonces muchas veces eso figura como figuran muchos de los en muchos prospectos todas las contraindicaciones, porque el prospecto tiene la obligación de nombrar el 100%, aunque cuando uno va a ver la incidencia es casi insignificante, 0,00. pero no se ve muy frecuentemente alergia a las vacunas. No es una consulta frecuente ni algo que uno ve frecuentemente. Y así, digamos, en tu actividad diaria, independiente de la Sí vacuna. vemos complicaciones locales y generales por el mismo proceso inmunológico, como puede ser en alguna vacuna un proceso febril de 24 a 48 horas de evolución, algún proceso de tumoración, tumefacción y enrojecimiento en la zona de aplicación de la inyección, pero está dentro de lo que ya sabemos que ocurre y lo podemos prever con anticipación, y los padres, al estar informados de que eso puede suceder, no tenemos grandes inconvenientes. Gabriel, y una pregunta y termino. Olvidémonos de la vacuna. ¿Vos viste en tu dilatada experiencia de pediatra algún chico con alergia al huevo, a las proteínas del huevo? He visto un par de niños con alergia al huevo en forma excepcional. Pero quiere decir que es excepcional. Es excepcional, no es una cosa frecuente. Bien, volviendo a la vacuna, has dicho los efectos que puede producir la vacuna. Una cosa que uno escucha con frecuencia, sobre todo la gente adulta, es que yo no me vacuno porque al final la vacuna termina produciéndome la enfermedad, ¿no? Y eso, bueno, me gustaría que lo aclares o lo refuerces con lo que acabas de decir. Una vacuna provoca como nosotros le explicamos habitualmente en el consultorio, una vacuna es un poquito de enfermedad aplicada en el organismo, que en algunos casos excepcionales puede dar la misma sintomatología que da la enfermedad, pero atenuada con un mejor control y bajo riesgo de las complicaciones de las que esa vacuna puede prever. Por ejemplo, una vacuna de la varicela puede provocar un número X menor de vesículas, y lo provoca la vacuna, y provoca una varicela pequeña, pero nunca va a ser la cantidad de ampollas, la evolución, el tiempo y la posibilidad de complicación de una varicela completa. Lo que es lo más interesante o lo más preocupante, la complicación de una enfermedad que podría ser banal, muchas veces termina con desenlaces no queridos, ¿no? Sin duda. Cuando salió la vacuna contra el papiloma, el virus del papiloma, que inicialmente era de las niñas y ahora se agregan los varones, hubo algunos comentarios que daban complicaciones importantes, fundamentalmente al nivel neurológico. Inclusive había algunos casos a que se atribuían un síndrome de Guillain-Barré y demás, y alguna complicación, creo que también cardiovascular, con la lipotimia. ¿Viste vos alguna vez? Hasta ahora, si bien la implementación de la vacuna del HPV es relativamente reciente, porque la literatura no hemos visto esos efectos colaterales. Bien. De todas maneras, todo eso está pesquisado y generalmente sufre revisiones permanentes. Claro, la De farmacovigilancia. todas maneras, cuando uno ve cualquier vacuna que uno lee la bibliografía mundial, y siempre hay un porcentaje de detractores de la capacidad inmunológica de esa vacuna. En esa capacidad, en esos detractores, hay intereses de todos los órdenes, todo tipo. desde comerciales hasta biológicos. Sí, detractores y promotores también, ¿no? También. También, eso. En medicina, lamentablemente, siempre tenemos que andar surfeando entre los intereses de la población y entre los intereses de la industria que hace la vacuna, de la industria que hace los aparatos con los que nosotros hacemos los estudios, ¿no? Y que llegan a los extremos de decir que la única forma de hacer prevención es con diagnóstico precoz. Y para el diagnóstico precoz se necesitan los aparatos de alta tecnología. Entonces la población termina creyendo que previene las enfermedades haciéndose estudios. No, la enfermedad se previene mucho antes, teniendo trabajo, teniendo una casa digna, teniendo vacaciones dignas, teniendo, como decíamos el programa pasado, un salario digno, ¿no? Con los estudios, ¿no? El paciente tirado en la cabeza y dice, ¿por qué se viene a hacer el estudio? Y para prevenir, doctor. No, con los estudios no se previene nada. Con los estudios se emplata a alguna gente. Preveniendo se previene de otra manera, como acabo de decir. Como tener un buen médico clínico de cabecera, un buen pediatra de cabecera.
que le pregunte, que lo interrogue, que lo examine. Bueno. Eso. Bueno, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. La cordobesa más linda cumple años y lo festeja con vos. Todo el mes de mayo con 14 cuotas sin interés en construcción, electro, tecnología y decoración. La cordobesa más linda cumple años y cumple con vos siempre. Mi tarjeta cordobesa. Cloaca Máxima, una inversión histórica para San Francisco. El vicegobernador Martín Yayora, acompañado del intendente local Ignacio García Aresca, firmó un convenio para ejecutar la mega obra de la planta depuradora de líquidos cloacales en la ciudad de San Francisco. Con una inversión histórica, el proyecto comprende además la construcción de la cloaca máxima y el colector sur, que permitirán ampliar el sistema cloacal para mejorar el servicio a todos los habitantes de esta ciudad cabecera del departamento San Justo. En San Francisco y en toda la provincia, entre todos hacemos más. Córdoba entre todos. El torneo Apertura que organiza la Liga de Baby Fútbol se vive por Canal 4. 70 minutos a puro fútbol infantil, notas, resultados, tabla de posiciones y el partido más atrayente de la jornada. Relatos Fernando Berardo, comentarios y conducción Francisco Pancho Bertorello. Lunes 13:45, reiteración martes 21 horas. 23 años difundiendo el fútbol infantil. Cablevisión y Fibertel, ¿en qué lo puedo ayudar? Estoy necesitando quedarme en un combo. Flow en cada pantalla. Que tenga 50 megas un avión. Qué buen combo, por favor. Yo puedo disfrutar con Fibertel o Flow, pero conviene más cuando es con vos. Siento que todo es genial cuando es con vos. Tiene un precio ideal. El combo de Cablevisión y Fibertel es un hitazo. Suscríbete. Siento que todo es genial. En Bea también alimentamos tus ganas de invitar a comer a toda tu familia. Por eso, hasta el sábado en Bea te ofrecemos costilla por kilo, 98 pesos con 90 y 20% de ahorro en cortes de cerdo. En Bea. Estás ahorrando bien. Bueno, continuamos con nuestro programa. Hemos recibido algunas preguntas de ustedes, de la audiencia. Y una pregunta justamente tiene que ver con la pregunta que le íbamos a hacer a Gabriel. Dentro de cuáles son las indicaciones de la vacuna antigripal. La pregunta que teníamos, Jorge, si la puedes leer, era... Sí, acá está. ¿Hasta cuándo es recomendable aplicar a niños vacunas de la gripe? Bien. La vacuna antigripal tiene dos indicaciones. Una, que es estrictamente la que provee el Estado a la parte de la población que considera de riesgo. Y otra es la que cada familia, de acuerdo a la historia clínica de cada paciente, de cada niño, quiere en forma voluntaria colocar la vacunación. Entonces, decimos que el Estado provee de vacuna a todos los niños mayores de 6 meses y menores de 2 años. Cuando se vacuna por primera vez un niño, debe recibir 2 dosis separadas por 30 días. Si es al año siguiente, la primera vez que se vacuna un niño contra la gripe, se vacuna con 2 dosis. Las veces siguientes recibe una sola dosis. Si por algún motivo en su primer vacunación recibió una sola dosis antigripal, ese niño recibe solo una, no repite 2. ¿Ah? Eso es importante porque muchas veces consideran que al haber recibido una sola por primera vez, debe ser vacunado 2 veces separado por 30 días, y no es correcto. Si se vacunó, la primera vez que se vacuna con 2 dosis para que la carga inmunológica quede completa.
Pero si por algún motivo, porque se enfermó, por lo que fuera, en la segunda dosis no la pudo colocar, al año siguiente, para el invierno, se previene con una sola dosis. Ajá, está claro. Todos niños, por supuesto que el Estado provee a todos los menores de 2 años y a todos los mayores de 65. Pero en el medio hay un grupo de riesgo que cada pediatra o cada médico clínico considera que debe ser prevenido contra la gripe por alguna enfermedad de base o porque es conviviente con alguien que tiene riesgo de gripe. Entonces, eso es muy frecuente, por ejemplo, ante el nacimiento prematuro de un niño en una casa se vacuna todo el medio, hasta la niñera. Claro. Entonces, hay algunas características particulares que hacen a cada niño que el médico de cabecera del pediatra o clínico maneja indicaciones particulares. Muchas veces no están contempladas en el Estado y muchas veces sí. Claro, porque no solamente, perdón Jorge, es importantísimo lo que acaba de decir, porque la indicación del médico, en este caso el pediatra, porque es un chico prematuro o porque tiene determinado factor de riesgo que lo hace muy vulnerable a una enfermedad, la indicación de la vacunación no solamente para el entorno familiar íntimo, sino también para la casa y demás, o sea que trasciende el orden familiar incluso. Sin duda, sin duda. Y muchas veces vemos empresas que vacunan en forma gratuita a su personal para evitar el ausentismo. Sí, cosa que no está bien. Y no están de riesgo. Sí, bueno, eso está pero mal. Eso es frecuente de ver. Bueno, pero eso está mal. O sea, lo que yo estoy diciendo es una indicación precisa desde el punto de vista médico, como vos acabas de decir, de algo que está correctamente bien hecho. Que una empresa vacune a su personal está mal. No está bien, está mal. Que quede claro. Está mal. No está en ningún lado escrito eso. ¿Está? Como por ejemplo, que se vacunen las docentes, las maestras docentes de un colegio. ¿No? Hubo un caso de acá de un pueblo cercano donde X médico mandó a vacunar a todos los docentes. Está mal. O sea, hay cosas que, no hay una indicación desde el punto de vista sanitario, digamos. Eso hay algunas cosas que no está el doctor Bufa para que lo diga con mayor énfasis que yo, pero está mal. Y es muy cierto lo que vos dijiste, hemos visto empresas enteras que vacunan a los... Está bien, asume el costo de la empresa, todo lo que vos quieras, pero eso no está bien. O por lo menos hay literatura que lo respalde. Qué importante lo que vos acabas de decir, de vacunar hasta la cuidadora del niño, cuando el chico es prematuro, y esto trae aparejado una cosa que también venimos diciendo hace 20 años, la misma Cantinela, lo importante que es que cada niño tenga su pediatra de cabecera, que es el que conoce el entorno, es decir, eso es muy importante. Como siempre decimos, el clínico de cabecera, el pediatra de cabecera es muy importante, él sabe toda la historia clínica del niño desde que nació hasta el momento actual. Creo que es importante. ¿Y cuáles son las enfermedades, digamos, que en tu experiencia como pediatra tienen los niños con más frecuencia que deben vacunarse? O sea, un chico asmático, por ejemplo, que tenga 12 años. Todos aquellos niños que tengan algún déficit inmunológico o alguna enfermedad que requiere un tratamiento con alguna medicación que ponen en riesgo su capacidad de respuesta inmunológica ante una enfermedad, debe recibir una vacuna. Un chico que tiene una artritis que toma corticoides, que toma aspirina, o que debe ser vacunado. Alguna enfermedad crónica desde el punto de vista renal también debe recibir. Algunos pacientes que tienen algún tipo de patología congénita desde el punto de vista cardiovascular deben recibir la vacuna de la gripe. Una cosa que se me ocurre a raíz de lo que estás diciendo, y algo que charlamos, es, papás tienen un niñito que no se siente bien, que está con moco, que tiene temperatura, y por ahí o demora la consulta, o anticipa la consulta, o automedica, ¿no? La pregunta concreta es, ¿en qué momento de la evolución de estos cuadros es que un papá debe concurrir al pediatra? ¿Y cuáles son los riesgos de la automedicación? Ningún niño debe ser medicado por sus padres en forma independiente del control del pediatra. Ahora bien, hay algunos tratamientos que son generales que muchas veces hasta nosotros sugerimos que debe realizar el padre antes de la consulta. Claro. Por ejemplo, a nosotros no nos aporta nada en la consulta sin meter en el chico con fiebre.
aumenta el malestar del chico y el riesgo que pueda tener ese chico a través de alguna complicación de su proceso febril, pero a mí no me dice nada el examen físico si lo reviso con 39 o lo reviso con 37. A mí que me digan que tuvo 39 ya es el dato que yo necesito. Entonces, el padre, ante un proceso febril, debe bajar la fiebre. Con el antitérmico recomendado por su pediatra, a la dosis recomendada por su pediatra, le da el antitérmico, lo baña, le baja la fiebre y si ve que su hijo no tiene una epidemiología como para predecir qué es lo que pueda estar teniendo, porque si tenés un niño y tenés 3 engripados en la misma casa, lo más probable es que tenga un cuadro, que esté incubando un cuadro de esa naturaleza. Pero se concurre al médico para pesquisar cuál es el origen, porque lo más importante es establecer el origen, porque estableciendo el origen se puede establecer la evolución y a su vez la posibilidad de complicación. Entonces, si eso depende de la epidemiología y del estado general del niño que tiene proceso febril, porque no es lo mismo un niño que tiene un déficit inmunológico que te hace fiebre, la consulta tiene que ser más temprana que un niño sano que te hace fiebre. Y si hay alguna complicación, por ejemplo, que te vomite el antitérmico, o vos ves que el estado general de ese niño no es habitual o no corresponde a un proceso febril, o sea, está más severamente comprometido, está agitado, tose con ahogo, no come, está decaído, todo ese tipo de cosas que los padres lo reconocen a los chicos y consultan en forma temprana, hacen que vos puedas pesquisar mucho más rápido algunas complicaciones de enfermedades comunes. Bueno, en el caso del niño pequeño, que es lo más importante para el diagnóstico de bronquiolitis, que es lo que se viene a partir de ahora en este invierno, es que el niño empieza con algún grado de esfuerzo respiratorio, se contraen un poquito las costillas y la panza, tos con ahogo y produce una manifestación general de come menos, duerme mal, puede hasta vomitar, tiene acceso de tos y agitación. En ese caso la consulta tiene que ser más rápida. Bien. Gabriel, porque no es un cuadro inflamatorio de la vía aérea alta, sino que ya se complicó con un cuadro de la vía aérea baja. Al respecto, hablábamos fuera de cámara, Gabriel, que vos nos hiciste conocer, por lo menos a mí, no sé si vos, Rigo, conocías, la existencia de una vacuna para la bronquiolitis. ¿Cómo es? Normalmente se dicen vacunas. Ajá. La vacuna contra la bronquiolitis para la prevención está en etapa de experimentación. Ajá. Bien. Lo que sí hay para prevenir la bronquiolitis, que está solamente indicado en determinada población de riesgo, que son los niños que rápidamente se pueden complicar, existen anticuerpos monoclonales que se aplican en forma intramuscular mensualmente durante el periodo de riesgo, que es durante los 3-4 meses del periodo de riesgo de la circulación del virus para la prevención. No sería una vacuna, sería un apoyo inmunológico. Normalmente se dice vacuna, pero en realidad es un apoyo inmunológico, son anticuerpos monoclonales que van contra esa enfermedad para la prevención, porque son de alto riesgo de complicación, la población de riesgo que tiene la indicación. Anticuerpo monoclonal, sinónimo caro. Sinónimo Milstein. Muy caro. Entonces, digamos, debe estar absolutamente justificado y estipulado el paciente de alto riesgo que va a ser indicada, ¿no es cierto? Exactamente. Solamente alguna población de riesgo, como es el nacimiento prematuro, bajo peso, todos esos niños que un cuadro de esta naturaleza produciría un deterioro de su estado general con riesgos de complicación importantes. Bien. Estamos llegando al final del programa, Gabriel. Y hemos dicho muchas cosas interesantes, me parece a mí, por lo menos para mí, que yo te he escuchado decir. Has dicho muchas cosas interesantes. Y me gustaría que las fuéramos repasando un poquito, ¿no? Primero, las medidas básicas que vos nombraste al principio, ¿no? Que os reportó con lo del sol. O sea, las medidas básicas para la prevención de las enfermedades del invierno, que las volvamos a repetir. Esto es así. El niño tiene que estar preparado siempre para cualquier enfermedad. En cuanto a medidas generales, y su estado general debe estar protegido por los controles. La hidratación, la vacunación, la lactancia materna y sus controles pediátricos frecuentes. Con eso ya estamos preparados para cualquier época del año. En esta época del año, donde va a haber mayor circulación viral, hay que tener mucho cuidado que se vacune el que se tenga que vacunar,
no esté en lugares hacinados, se ventile permanentemente los lugares en donde están los niños, una muy buena higiene de manos para tocar ese niño y para tocar otro niño cuando se tocó el anterior, y no concurrir a lugares con niños enfermos para evitar la circulación del virus. O no llevar los niños enfermos a lugares donde va a tener contacto con otros niños. Exactamente. Bien, una cosa que no se me ocurre en este momento, que gracias a Dios es mucho menos frecuente que en una época, pero que todavía existe, que es el tabaco, ¿no? El fumar, ¿no? Obviamente que está totalmente, sabemos que no debemos fumar en ambientes cerrados, ¿no? Pero bueno, reforzar esa idea que aún, porque sabemos que se sigue fumando en ambientes cerrados, ¿no? Lo perjudicial que es para los niños, sobre todo para prevenir este tipo de enfermedades. Es perjudicial para el que fuma y para los que viven con el que fuma a esta edad y a cualquier edad. Bien. No solamente para las enfermedades respiratorias, sino para otro tipo de enfermedad como la muerte súbita. Gabriel, otra cosa que has dicho muy interesante y que me gustaría que la retomes también es el tipo de el tema de la se me fue reincidencia, pero la repetición de las enfermedades, de la frecuencia, de la recurrencia, gracias Jorge, de la recurrencia de la enfermedad. Más allá del número de veces que se puede enfermar un niño en un año, que se considera normal, de todos los niños que se enferman, que puede ser entre 8 y 16 veces al año que se puede enfermar y estar dentro del rango de un niño sano. Claro. Muchos de esos niños que se consideran vulnerables, muchas veces que se investiga para saber si tiene alguna predisposición a ser enfermedad infecciosa, el 50% de un niño sano. Claro. El 30% de un niño atópico. ¿Qué significa atópico? Atópico significa que tiene cierta base alérgica que los predispone a hacer enfermedades de distinta naturaleza, claro, con manifestaciones en su vía aérea o en su vía digestiva. Y del 20% restante se pueden tener un déficit inmunológico o pueden tener una enfermedad crónica. Claro. Así se divide el 100% de las recurrencias de los cuadros. La mitad es sana, el 30% es atópico, el 10% tiene enfermedad crónica y el 10% puede tener algún déficit inmunológico. De todas formas, como concepto, es que tampoco hay que ponerse de los pelos ni... Hay que tener paciencia. Se considera que los niños son inmunológicamente inmaduros. El vivir en sociedad los va preparando de a poco. Algunos pagan mayor costo que otros, pero después de los 4, 5, 6 años la frecuencia de las enfermedades baja ostensiblemente. Bien. No nos tenemos que olvidar que Gloria, que es una televidente, nos saludó y nos dice que el programa es muy bueno. Así que muchísimas gracias a Gloria. Bueno, no, yo pienso que nos ha puesto en un pantallazo muy general, bastante profundo, y particularmente provechoso para algunos conceptos claros que nos ha dejado, ¿no? Claro, yo creo de que, y esto ya se lo hemos dicho al doctor en otras oportunidades que nos ha visitado, él es muy didacta, muy simple, concreto, los 30 años... de profesión no te vinieron. Por supuesto que quisieras tener unos menos, pero bueno, la vida es así, bueno, el tiempo pasa. Espero que a ustedes les haya interesado tanto como a nosotros, esperemos que les haya sido también útil y le agradecemos a Gabriel que haya compartido este momento. Muchas gracias, con Gabriel. nosotros. Muchas gracias a ustedes. Nos estamos viendo el jueves que viene. Buenas noches, hasta luego.